Las personas en el mercado de pulgas pensaron que el oficial Black estaba bromeando cuando se detuvo en un puesto polvoriento de una esquina, mirando fijamente a un pastor alemán débil y herido que se vendía por solo 10 pesos. El perro no se movía, no ladraba, ni siquiera levantaba la cabeza. Pero en el momento en que Black se arrodilló junto a él, algo se agitó, algo roto, algo que rogaba ser comprendido. El vendedor se encogió de hombros, diciendo que el perro ya no servía para nada. Un perro policía retirado que nadie quería. Black metió la mano en su bolsillo, sin saber que comprar a este perro policía retirado por solo 10 pesos descubriría un secreto y pondría a todo su departamento patas arriba. Quédense con nosotros porque esta historia los dejará sin palabras. Antes de comenzar, asegúrense de darle like y suscribirse. Y en serio, tengo curiosidad, ¿desde dónde están viendo esto? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viento arrastraba polvo por el extenso terreno ferial, ese tipo de espacio abierto a la orilla de la carretera donde las cosas olvidadas se vendían en silencio y se olvidaban rápidamente. El oficial Black Carter no debería haber estado aquí. Solo se había detenido para repostar su patrulla, pero algo inusual llamó su atención. Un letrero de cartón colgaba de un poste oxidado, con letras escritas de manera irregular con marcador negro, solo puertas atendidas. Al principio Black pensó que era una broma, pero entonces vio al perro. Un pastor alemán yacía en el suelo seco, con las costillas apenas visibles bajo un pelaje cada vez más escaso. Sus patas estaban cubiertas de viejas cicatrices y heridas frescas. Su respiración era lenta, demasiado lenta. Y sin embargo, sus ojos estaban alerta, no confundidos, no perdidos. Observaban todo, cada movimiento, cada sonido, como un soldado que aún hacía guardia. Un hombre con un chaleco manchado de barro estaba parado junto a él, con los brazos cruzados y la mirada fría. $10, murmuró sin emoción. ¿Lo tomas o lo dejas? Black se arrodilló despacio, con cuidado de no asustar al perro. Hola, amigo, susurró. El perro no gruñó, no se sobresaltó, pero su cola tampoco se movió. Simplemente miró a Black con una extraña mezcla de agotamiento y desafío. ¿De dónde viene?, preguntó Black. El vendedor se encogió de hombros. Perro policía retirado. Demasiado viejo. Demasiado quebrado. Ya no vale la pena alimentarlo. Hoy me lo quito de encima. La mandíbula de Black se tensó. Algo en el tono del hombre no cuadraba. Los perros policía no se tiraban como basura, y definitivamente no se vendían en puestos de carretera por el precio de una comida rápida. El perro se movió ligeramente, revelando un parche de pelo descolorido en su costado, una marca que parecía perturbadoramente una cicatriz de quemadura. También había cortes simétricos cerca de su muslo, demasiado precisos para ser accidentales. Los instintos de Black se dispararon al instante. Estas no son lesiones normales de servicio, murmuró. El vendedor se puso rígido. Mire, oficial, usted hizo una pregunta. La respondí. 10 pesos. Tómelo o váyase. Black estudió nuevamente al pastor alemán. Las orejas del perro se agitaron como si estuviera escuchando la conversación. Luego, en un pequeño y tembloroso esfuerzo, levantó la cabeza y la apoyó contra la rodilla de Black. Una súplica, un susurro de confianza. Black sintió que el pecho se le apretaba. Este perro no era no querido. Tenía miedo. Estaba sufriendo y estaba tratando de elegirlo. ¿Por qué tan barato?, insistió Black. El hombre evitó el contacto visual. Está enfermo. No le queda mucho. Solo necesito que alguien se lo lleve. Pero Black lo vio. El pánico sutil en los dedos del hombre. La forma en que seguía mirando al perro como si tuviera miedo de lo que el animal sabía. Algo no estaba bien. Algo se estaba ocultando. Black metió la mano en su billetera, sacó un billete de 10 pesos y lo extendió.
El vendedor lo arrebató rápidamente, como aliviado de deshacerse de la carga. Blake deslizó los brazos bajo el perro con suavidad. El pastor se estremeció, pero no opuso resistencia. «No te mueras ahora», susurró Blake. Pero en su interior lo sentía. Este no era un K9 retirado ordinario. Era el comienzo de algo mucho más grande que un rescate de 10 pesos. Blake cargó al pastor alemán hacia su patrulla, sintiendo los músculos temblorosos del perro contra sus brazos. El animal no solo estaba débil. Estaba agotado de una manera que contaba una historia más profunda. Una historia de supervivencia, no de vejez. Una historia de miedo, no de retiro. Cuando lo sentó suavemente en el asiento trasero, el perro no se acurrucó como normalmente hacen los perros heridos. En cambio, mantuvo la cabeza levantada, los ojos fijos en el hombre que lo había vendido, observándolo, rastreándolo como si esperara que diera un movimiento más. Blake cerró la puerta lentamente, con un malestar recorriéndole la espalda. Caminó de regreso hacia el vendedor. «Dijiste que está retirado de la fuerza». «¿De qué departamento?» El hombre se rascó el cuello, evitando el contacto visual. Una unidad local a unas pocas ciudades de aquí. No recuerdo el nombre. Blake entornó los ojos. Todo K9 tiene papeleo, formularios de retiro, registros veterinarios. ¿Dónde están los suyos? El hombre se encogió de hombros nuevamente, esta vez demasiado rápido. Los perdí. Mire, oficial, es solo un perro viejo que alguien me dejó. No tengo nada más que decirle. Blake lo estudió de cerca. Palmas sudorosas, pie golpeando el suelo, ojos constantemente desviándose hacia la carretera. Esto no era solo nerviosismo. Era miedo. El perro en el asiento trasero emitió un gruñido bajo y retumbante. No hacia Blake, sino hacia el vendedor. Una advertencia. Un mensaje que solo el perro entendía. Blake se acercó. Si alguien lastimó a ese perro aunque sea una vez, necesito saberlo. El hombre levantó ambas manos defensivamente. Yo no le puse una mano encima. Llegó a mí así. Un tipo lo dejó anoche tarde. ¿Qué tipo?, exigió Blake. No sé. Tenía prisa. Me pagó para deshacerme del perro hoy y no hacer preguntas. El corazón de Blake se aceleró. Le pagaron para deshacerse de él. ¿Por qué? Los instintos de oficial lo recorrieron como un pulso eléctrico. Algo en esta transacción se sentía mal. No descuidado criminalmente, sino deliberadamente descuidado, como alguien intentando borrar un rastro. Blake caminó de regreso a la patrulla, con las palabras del hombre resonando en su mente. Le pagaron para deshacerse del perro hoy. No hagas preguntas. No lo conserves. Abrió la puerta trasera y se arrodilló nuevamente. El perro lo miró con ojos cansados e inteligentes. Blake extendió la mano lentamente, colocándola en el cuello del perro. Fue entonces cuando lo sintió. Una leve hendidura bajo el pelo. Una etiqueta de collar faltante, no rota, no cortada, sino removida. Alguien no quería que te identificaran, susurró Blake. Los ojos del perro parpadearon con un reconocimiento inquietante, como si recordara algo oscuro. Blake miró de reojo al vendedor. El hombre ya se estaba alejando rápido, como si no pudiera escapar lo suficientemente pronto. El perro luchó por levantar la cabeza, emitiendo un gemido suave y desesperado, pero no de dolor, sino de urgencia. Blake tragó saliva con dificultad. Esto no era un rescate normal. Este no era un K9 retirado. Algo peligroso le había ocurrido a este perro, y alguien quería que desapareciera antes de que nadie pudiera descubrirlo, y Blake acababa de meterse de lleno en el medio de todo ello. Blake abrió nuevamente la puerta trasera de la patrulla, esperando que el perro se acostara a descansar. Pero en cambio, el pastor se impulsó hacia adelante, luchando por sentarse erguido a pesar del dolor grabado en su cuerpo.
Sus ojos permanecían fijos en Black como si temiera quedarse solo aunque fuera un segundo. «Está bien, amigo», murmuró Black. «Estás a salvo ahora». Pero el perro no se relajó. Su respiración era superficial y cada músculo temblaba. Sin embargo, seguía acercándose al borde del asiento, decidido a mantenerse cerca. Black puso suavemente una mano en el pecho del perro, guiándolo de vuelta. «Tranquilo, tranquilo». Un quejido suave escapó de la garganta del perro, no de debilidad, sino de negativa. Quería seguir a Black. A donde fuera que Black fuera, él quería ir. Fue entonces cuando Black entendió. Este perro no se aferraba por miedo. Lo estaba eligiendo. Black tomó un respiro lento, conmovido por la confianza inesperada. Miró hacia el vendedor. El hombre ya se alejaba velozmente en una vieja camioneta, dejando una nube de polvo tras de sí. Bien, pensó Black, porque tenía preguntas y planeaba encontrar respuestas. Regresó al coche y, al abrir la puerta del conductor, sintió un peso suave presionarse contra su hombro. El perro había luchado por cruzar el asiento solo para alcanzarlo, apoyando suavemente la cabeza sobre el brazo de Black. Una súplica silenciosa. «No me dejes». El gesto golpeó a Black con fuerza. «Está bien», susurró. «Aquí estoy». Se acomodó en el asiento y el perro siguió inclinándose más cerca, como si se asegurara de que Black era real, de que no iba a ser abandonado de nuevo. Cuando Black encendió el motor, el perro levantó la cabeza ligeramente y emitió 3 ladridos pequeños y rítmicos. No al azar, no angustiados, sino con un patrón, entrenados. Black se congeló. Esa era una señal que reconoció de los protocolos de emergencia K9. «Me estás alertando», susurró Black, atónito. ¿Pero de qué? Los ojos del perro se movieron hacia el parabrisas polvoriento, hacia la carretera por donde el vendedor había conducido. Black siguió su mirada, frunciendo el ceño. «Algo anda mal con ese hombre», murmuró. El pastor presionó su pata sobre el brazo de Black, débil, pero deliberada. Era lo más cercano a una confirmación que un perro podía dar. Black tragó saliva, con la adrenalina acumulándose. Este perro no solo se negaba a ser dejado atrás. Estaba tratando de comunicarse, tratando de advertirle. Y a pesar del agotamiento que sacudía su frágil cuerpo, no se rendía. «De acuerdo, compañero», dijo Black en voz baja. «Sea lo que está pasando, lo resolveremos». El perro apoyó la cabeza suavemente sobre el regazo de Black, y en ese momento, sin una sola palabra hablada, una asociación y un misterio comenzaron oficialmente. Para cuando Black llegó a su casa en las afueras de la ciudad, el crepúsculo ya había caído. El cielo estaba pintado de profundos púrpuras y el tranquilo vecindario parecía pacífico, casi demasiado pacífico. Black estacionó la patrulla con cuidado y luego cargó al pastor alemán en sus brazos. El perro estaba débil, pero sus ojos permanecían agudos, escaneando cada sombra, como si el peligro pudiera saltar de ella en cualquier momento. Dentro de la casa, Black extendió una manta cerca de la chimenea. El calor debería haber reconfortado al perro, pero no se tranquilizó. En cambio, se forzó a ponerse de pie, olfateando el aire con respiraciones lentas y deliberadas. «Relájate, amigo», dijo Black en voz baja, arrodillándose junto a él. «Estás a salvo aquí». Pero la seguridad no era lo que el perro sentía. En un repentino estallido de tensión, el pastor se volvió hacia la puerta principal, con las orejas erguidas y el cuerpo temblando. Gruñó, un profundo retumbo de advertencia que no correspondía a su debilitada condición. Black se congeló. No había nada afuera. Ni pasos, ni sonido. Pero el perro seguía mirando fijamente, con los músculos tensos, listo para defenderse. Black se acercó a la ventana y se asomó. Oscuridad, una calle vacía, solo hojas crujientes. Aún así, el perro se negaba a sentarse. Luego cojeó hacia el pasillo, olfateando, buscando,
caminando inquieto de puerta en puerta como si intentara localizar algo que Blake no podía ver. Cada movimiento parecía doloroso, pero lo superaba. ¿Qué estás buscando?, susurró Blake, siguiéndolo. El perro se detuvo en la puerta trasera, la que llevaba al patio de Blake. Y allí comenzó a rascar. Débilmente al principio, luego más fuerte, luego con urgencia frenética. Oye, tranquilo, tranquilo, dijo Blake, sujetándolo antes de que se lastimara. Pero el pastor ladró, agudo, urgente, exigiendo atención. Blake dudó. ¿Quieres que mire afuera? El perro ladró 2 veces fuerte a pesar del agotamiento, luego presionó su cabeza firmemente contra la puerta. Había algo allí afuera, o algo había estado allí. Blake abrió lentamente la puerta, saliendo al fresco aire nocturno. El patio estaba en silencio, una suave brisa recorriendo los árboles. Pero entonces Blake lo notó. El viejo cobertizo al fondo del patio. La puerta estaba ligeramente abierta. Nunca la dejaba abierta. El corazón de Blake se tensó. Se acercó despacio, con la mano suspendida cerca de su pistolera. Pero cuando llegó al cobertizo y empujó la puerta más hacia adentro, todo lo que vio dentro eran herramientas viejas, estantes polvorientos, desorden inofensivo. Nada, murmuró. Pero cuando se dio la vuelta, el perro estaba parado justo detrás de él. Se había forzado a salir, temblando violentamente, con la nariz apuntando hacia el suelo del cobertizo. Un gemido escapó de su garganta. Suave, aterrorizado. Blake se arrodilló. ¿Qué es? ¿Qué pasó aquí? El pastor no se movió, no parpadeó, no respiró profundamente. Estaba congelado, mirando un punto que Blake no había notado. Una tenue mancha en el suelo de madera del cobertizo, oscura, delgada, casi borrada. Sangre. La respiración de Blake se cortó. Alguien había estado aquí recientemente, y el perro sabía exactamente quién. Blake se agachó junto a la tenue mancha de sangre, con el pulso retumbando en sus oídos. El cobertizo se suponía que estaba intacto, olvidado. Sin embargo, el perro actuaba como si fuera el centro de algo mucho más grande. El pastor alemán temblaba, pero no retrocedió. En cambio, bajó la cabeza, olfateó el suelo de madera y emitió un ladrido corto y agudo. No al azar, no por miedo, con propósito. Muéstrame, susurró Blake. El perro avanzó, lento, cojeando, con muecas de dolor, pero con precisión. Olfateó las tablas del suelo, luego se movió hacia la pared trasera del cobertizo. Blake observó atentamente. Cada movimiento tenía intención. Incluso herido, el pastor navegó por el espacio estrecho con patrones disciplinados, barriendo de lado a lado como si estuviera realizando una búsqueda K9 oficial. Pero este no era un patrón de búsqueda normal. Era avanzado, de nivel élite. ¿De dónde viniste?, murmuró Blake. El perro se detuvo junto a una pila de cajas viejas, luego levantó la pata y golpeó la esquina 2 veces. La respiración de Blake se cortó. Esa era una orden que reconoció. Un indicador K9 para objetos ocultos. Estás entrenado para búsquedas profundas, susurró Blake. No solo superficiales. Movió las cajas a un lado, levantando polvo en el aire. La respiración del perro se aceleró, sus ojos se enfocaron intensamente en un punto específico. Bajó la cabeza nuevamente y presionó la nariz contra una estrecha ranura entre 2 tablas. Otro ladrido, bajo, corto, directo, un hallazgo. Blake dudó solo un segundo antes de hacer palanca en la tabla suelta con los dedos. Debajo había un pequeño hueco, oscuro y polvoriento, como si no hubiera sido tocado en años. Pero Blake vio inmediatamente algo fuera de lugar. Huellas, frescas, no suyas. Alguien había accedido a este espacio recientemente. Dentro del hueco, algo metálico brillaba. Blake metió la mano y recuperó una pequeña lata de almacenamiento abollada. La colocó en el suelo junto a él. El perro no apartó la vista.
Se mantuvo de guardia sobre ella, igual que un K9 entrenado protegiendo evidencia. No estás retirado, susurró Blake. Sigues trabajando. Abrió la lata con cuidado. Dentro había fragmentos de papel rasgado, un microchip roto y un parche descolorido de un chaleco policial, uno que Blake no reconoció. El perro empujó el parche con la nariz, luego miró a Blake con urgencia desesperada. «Estás tratando de decirme algo», dijo Blake sin aliento. «Tratando de mostrarme lo que pasó». El pastor emitió un gemido suave y frustrado, como si la verdad estuviera justo ahí, pero Blake no fuera lo suficientemente rápido para entenderla. Colocó una mano firme sobre la cabeza del perro. «No te preocupes, estoy escuchando». El perro cerró los ojos por un momento, agotado. Pero su cola se movió solo una vez. Confianza, conexión, asociación. Esto ya no era solo un rescate. Este perro tenía una misión, y Blake acababa de convertirse en parte de ella. De vuelta en la casa, Blake colocó la lata de metal sobre la mesa de la cocina, con la mente girando con más preguntas que respuestas. El perro lo siguió lentamente, cojeando mucho pero negándose a descansar. Sus ojos permanecieron agudos, fijos en Blake como si lo instara a seguir adelante, a unir las piezas. Blake se agachó junto a él nuevamente y levantó suavemente el mentón del perro para inspeccionar su collar más de cerca. El cuero era viejo, agrietado y desgastado, pero algo en él no parecía accidental. No era el típico collar K9 de emisión estándar que había visto docenas de veces. Había cortes precisos hechos intencionalmente. Blake lo dio vuelta, entornando los ojos bajo la luz de la cocina. Una tenue placa de metal estaba cosida en el interior del collar, casi invisible bajo el cuero rasgado, pero la placa había sido raspada agresivamente. Profundas marcas que habían borrado los números que alguna vez estuvieron grabados allí. Alguien se esforzó muchísimo para ocultar quién eres, susurró Blake. El perro gimió suavemente, presionando su cabeza contra la palma de Blake como si reconociera la verdad. Blake buscó una linterna y ánguloela sobre la placa dañada. Incluso raspada, podía ver indicios de formas, la cola curva de un número, la tenue parte superior de una letra. No suficiente para leer, pero suficiente para demostrar que este perro perteneció alguna vez a una unidad de alto nivel. Las unidades K9 normales no recibían placas de identificación de metal cosidas dentro de los collares. Solo las unidades especializadas las recibían. Blake buscó una lupa en un cajón y se inclinó más. El perro permaneció perfectamente quieto, disciplinado, paciente, como si hubiera sido entrenado para el manejo de investigaciones. «Debe quedar algo», murmuró Blake. «Alguna parte que no pudieron raspar». Entonces lo vio. Una pequeña marca en el borde de la placa. Una marca que ningún rasguño podía borrar completamente. Un símbolo, un triángulo con una línea a través de él. Los ojos de Blake se abrieron de par en par. «Esto es imposible». Solo una división K9 usaba ese símbolo, una unidad táctica clasificada conocida internamente como la Unidad 9. Sus perros no eran desplegados para trabajo de patrulla o detección de drogas. Eran utilizados para operaciones encubiertas, operativos de alto riesgo y misiones de infiltración profunda que solo un puñado de oficiales sabían que existían. Y nunca retiraban a sus perros al público, nunca. «Como terminaste abandonado en una venta de carretera por 10 pesos», susurró Blake. El perro emitió un resoplido profundo y bajo. No un ladrido, no un gruñido. Un sonido de frustración, dolor y urgencia combinados. Blake se recostó, con la adrenalina disparándose. Alguien se había tomado grandes molestias para borrar la identidad de este perro, para borrar su pasado, y eso significaba solo una cosa. El perro no fue descartado. Fue silenciado. Blake se puso de pie, con los puños apretándose. Alguien quería que desaparecieras, no retirarte, no reubicarte. Miró al perro, cuya mirada ardía con feroz inteligencia. «Pero sobreviviste», susurró Blake.
y ahora necesito descubrir por qué. El perro se levantó lentamente, tambaleante pero decidido, y golpeó el pie de Blake 2 veces. La misma señal deliberada que antes. Una orden, un mensaje, un voto. No habían terminado, ni por asomo. Blake apenas tuvo tiempo de procesar el significado del símbolo antes de que el perro de repente se pusiera rígido. Sus orejas se erizaron, su cuerpo se tensó, y miró fijamente hacia la puerta trasera como si alguien hubiera susurrado su nombre a través de la noche. ¿Qué pasa?, preguntó Blake en voz baja. El perro avanzó cojeando, dejando que la urgencia superara el dolor en sus patas. Rascó una vez la puerta, luego se volvió hacia Blake y ladró, agudo, insistente. El mismo patrón que antes, una llamada a seguirlo. Blake agarró una linterna y salió al fresco aire nocturno. El patio estaba quieto, la luna proyectando largas sombras sobre el césped, pero el perro no vaciló. Se adelantó a Blake, cojeando con determinación hacia el viejo cobertizo nuevamente. Ya me mostraste lo que había adentro, murmuró Blake. Pero el pastor no se detuvo. Esta vez no se dirigía a la puerta del cobertizo. Rodeó hacia la parte trasera del cobertizo, un lado que Blake casi nunca miraba. Allí, el perro presionó la nariz contra las tablas de madera y emitió un gemido tembloroso. Rascó el suelo, débil pero insistente. ¿Quieres que cabe?, preguntó Blake. El perro ladró una vez, una confirmación. Blake se arrodilló y comenzó a apartar hojas y tierra suelta. Al principio esperaba nada más que raíces y tierra, pero entonces el haz de su linterna golpeó algo metálico enterrado bajo los cimientos del cobertizo. Un asa. La respiración de Blake se cortó. ¿Qué diablos? Cavó más rápido, con las manos raspando contra el metal frío hasta que un marco rectangular se reveló a sí mismo. Una trampilla oculta, no más grande que la tapa de un maletín, casi perfectamente escondida bajo el cobertizo. El perro retrocedió, dándole espacio, pero sin apartar los ojos de la trampilla. Blake tragó saliva con dificultad, luego jaló. La trampilla resistió al principio, oxidada por años de abandono, pero después de un tirón firme, se abrió con un gemido metálico. Una ráfaga de aire frío y viciado escapó. Dentro del compartimento oculto había una pequeña caja negra impermeable, elegante, profesional, de aspecto gubernamental. Blake la levantó con cuidado, con el pulso martillando. ¿Es esto lo que buscaban?, susurró. El perro bajó la cabeza, la nariz a centímetros de la caja, respirando ansiosamente. Su lenguaje corporal cambió de urgencia a miedo, no miedo a la caja en sí, sino miedo a lo que significaba. Blake abrió la caja. Dentro había pilas organizadas de documentos sellados en plástico, una memoria USB y algo más que heló su sangre. Fotografías, docenas de ellas. Algunas mostraban hombres con los rostros borrosos, otras mostraban alijos de drogas, armas y mapas codificados. Pero cada foto tenía un detalle en común, el mismo símbolo del collar del perro que coincidía con la placa oculta del perro. Esto es inteligencia, susurró Blake. Inteligencia sensible. El perro empujó una de las fotos con la pata. Una foto de un almacén con una marca de tiempo de 2 semanas atrás, el mismo periodo de tiempo que el vendedor afirmó que le dejaron el perro. Estabas en este caso, se dio cuenta Blake. Y alguien trató de borrar todo, incluyéndote a ti. Blake exhaló lentamente. Esto es lo que buscaban, ¿verdad? El perro golpeó el suelo 2 veces con la pata. Sí. Blake agarró su laptop personal. Su computadora policial era demasiado arriesgada de usar. Quienquiera que hubiera borrado la identidad de este perro podría tener aún acceso a los sistemas oficiales. Conectó la memoria USB. Al principio, no ocurrió nada. Sin archivos, sin carpetas, solo un único icono encriptado pulsando tenuemente. Blake hizo clic. Apareció un cuadro de contraseña. Por supuesto, solo los manejadores de la unidad 9 la conocerían. El perro ladró una vez,
no de emoción, sino de advertencia. Porque mientras Blake seguía desplazándose, encontró una carpeta final marcada orden de eliminación. Su garganta se tensó. Hizo clic. El primer archivo se cargó. Una lista de operativos de la Unidad 9, manejadores de K9 y sus perros. Cada manejador tenía una X roja junto a su nombre. Cada perro tenía una, excepto uno, el pastor junto a él. Toda tu unidad fue eliminada, susurró Blake. Excepto tú. Hizo clic en el segundo archivo. Apareció una foto de seguridad borrosa. El perro huyendo de un almacén en llamas. Debajo, impreso en rojo. Objetivo aún desaparecido. Alta prioridad. Blake sintió que la habitación se inclinaba. Alguien había querido matar a este perro. Alguien poderoso, alguien lo suficientemente conectado como para asesinar a toda una unidad encubierta. Y ahora que había encontrado la evidencia, también vendrían por él. El perro levantó la cabeza lentamente, presionándola contra la pierna de Blake, estabilizándolo, no por miedo, sino en solidaridad. Estaban en esto juntos ahora. Blake miró fijamente la pantalla brillante del laptop, con el pulso golpeando en sus oídos. Los archivos revelaban más que corrupción. Revelaban una masacre, un borrado deliberado de toda una unidad K9 de élite. Y la única razón por la que este pastor alemán seguía vivo era porque había escapado antes de que pudieran terminar el trabajo. El perro cojeó más cerca, apoyando su cuerpo cansado junto a la silla de Blake, con la cabeza caída sobre la rodilla de Blake, un gesto que llevaba tanto confianza como devastación. Lo viste suceder, ¿verdad?, susurró Blake. El perro no se movió, no parpadeó, no lo negó. Blake le rascó suavemente detrás de la oreja. Ojalá pudieras contarme lo que te hicieron a ti, a tu equipo. El pastor levantó los ojos, y en ellos Blake vio algo que solo había visto en oficiales humanos que regresaban de misiones de pesadilla. Duelo enterrado bajo el deber. Este perro no solo estaba entrenado. Era leal más allá de toda medida, lo suficientemente leal como para seguir luchando incluso después de haberlo perdido todo. Pero el pastor se aferró con todo lo que le quedaba, sin soltar, incluso mientras el hombre pateaba, golpeaba e intentaba desprenderse de él. Sangre manchó el pelaje del perro, pero su agarre se mantuvo firme. Blake aprovechó su momento. Agarró su arma caída, rodó hasta ponerse de rodillas y apuntó. Suéltalo. El intruso vaciló por el tiempo suficiente. Blake disparó un tiro de advertencia a centímetros del pie del hombre. El intruso se congeló, con la respiración entrecortada. Arma en el suelo, ordenó Blake. El hombre la soltó. Blake cerró los ojos con un alivio puro, sus rodillas casi cedieron. La capitana Reyes puso una mano estabilizadora sobre su hombro. Puede verlo, agregó la veterinaria. Blake entró en la tenue sala de recuperación. El pastor alemán yacía sobre una mesa acolchada envuelto en vendajes, conectado a monitores que pitaban suavemente de fondo. Su pecho subía y bajaba lenta pero constantemente. Sus ojos estaban cerrados, pero Blake podía sentir la fuerza que aún ardía en él. 3 semanas después, la comisaría era irreconocible. Periodistas, investigadores, agentes federales, todos invadían el edificio. La capitana Reyes y Blake permanecían hombro con hombro mientras los funcionarios cargaban cajas de documentos incautados de oficinas que alguna vez pertenecieron a líderes intocables. El anillo de corrupción dentro de la supervisión de la Unidad 9 había sido expuesto. Los archivos que Blake recuperó, los archivos que el perro protegió con su vida, habían desencadenado una investigación estatal. Se realizaron arrestos. Renuncias llovieron. Estalló un escándalo tan masivo que sacudió el orden público desde los cimientos. Pero nada de eso le importaba a Blake tanto como lo que estaba sucediendo hoy. Un pequeño escenario había sido montado afuera de la comisaría. Hileras de oficiales, unidades K9 y civiles llenaban el patio. Las cámaras hacían clic.
Las banderas ondeaban suavemente en la brisa. Y al frente de la multitud estaba el pastor alemán, curado, estable y orgulloso, con un collar nuevo y brillante grabado con su verdadero nombre, K9 Valor. Unidad 9. Blake ajustó el chaleco del perro, con el parche brillando a la luz del sol. Valor se mantuvo erguido junto a él, con una postura fuerte a pesar de todo lo que había sobrevivido. Oficiales y manejadores que habían conocido a la Unidad 9 se limpiaban las lágrimas de los ojos. Hoy no era solo una ceremonia. Era un cierre. Era justicia. La capitana Reyes tomó el micrófono. Hoy, dijo, con la voz firme, honramos a un héroe que se negó a ser silenciado. Un K9 que sobrevivió cuando toda su unidad le fue arrebatada. Un perro que cargó la verdad a través de kilómetros, dolor y traición. Valor miró hacia arriba a Blake, con la cola levantándose ligeramente. Reyes continuó, y honramos al oficial que escuchó, que lo protegió, que arriesgó todo para llevar justicia a los caídos. La multitud estalló en aplausos. Reyes hizo un gesto hacia Blake. Él avanzó con Valor a su lado. Las cámaras destellaron. Blake tomó un respiro profundo, con la emoción hinchándose en su pecho. Este perro, comenzó Blake, lo perdió todo. Su equipo, su manejador, su identidad. Puso una mano suavemente sobre el hombro de Valor. Pero nunca dejó de luchar, y nunca dejó de creer que alguien finalmente lo escucharía. Valor se recostó en él suavemente, con los ojos brillando. Me salvó la vida, continuó Blake. Y salvó las vidas de cada oficial que habría sido blanco de la corrupción que expuso. Así que hoy, no lo llamamos solo un K9. Blake se arrodilló junto a Valor, con la voz cargada de emoción. Lo llamamos sobreviviente, soldado y el compañero más valiente que he conocido. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo fuerte, algunos con lágrimas corriéndoles por el rostro. La capitana Reyes avanzó sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Por valentía extraordinaria, lealtad y servicio, presentamos al K9 Valor la medalla de honor. Prendió la medalla en el chaleco de Valor. El perro levantó la cabeza con orgullo como si sintiera el peso de cada miembro caído de la Unidad 9. Blake susurró, lo hiciste, amigo. Tu equipo finalmente puede descansar. Valor empujó el mentón de Blake suavemente, un gesto cariñoso y agradecido que decía más que cualquier palabra. Mientras la multitud aclamaba, Valor se sentó junto a Blake, no como un perro roto y olvidado que valía 10 pesos, sino como un héroe renacido. Y desde ese día en adelante, a donde quiera que Blake fuera, Valor caminó junto a él, honrado, protegido y amado por el resto de su vida. Un legado reclamado, una verdad revelada. Una asociación inquebrantable.